cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Evol TV en 12 países, 353 ciudades. Habíamos quedado en los programas anteriores que continuaríamos conversando sobre José María Córdoba, pero lo posponemos porque hoy tenemos otros temas informales de la situación de Colombia y del mundo que amerita un conversatorio con Pedro Juan. De manera que, conversando con Pedro Juan, un cordial saludo, Pedro. Doctor Antonio, buenas tardes otra vez. Qué rico poder estar juntos para conversar de temas de interés para todos. Un afectuoso saludo para los seguidores de Pensamiento al Aire y para Evol TV. Muchas gracias. Hombre, yo tengo un afecto especial, Pedro, por la figura y el trabajo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Ese tema libertario, que lo he dicho también en otra ocasión, yo soy libertario en el tema económico y político, pero en el tema libertario con principios morales tengo algunas diferencias. Okay. Pero digamos que soy un libertario. ¿Qué opinas de la situación actual de Argentina? A hoy, pues. Yo soy hincha de Milei, también pues lo califico abiertamente. Pero entendamos y entendemos que cuando un gobernante comienza a tomar decisiones estructurales, genera reacción. Hoy, por ejemplo, el presidente Milei es la figura para mostrar, por ejemplo, por la banca multilateral. ¿Vea? Lo ponen de ejemplo. Pero asimismo, y con los mismos resultados y las mismas actividades, acaba de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque le ha tocado muy duro. Y es que el peronismo, en cualquiera de sus facetas, usualmente ha tenido malos gobiernos, pero excelente oposición. Son expertos haciendo oposición. Pero es que cualquier gobierno de izquierda es así. Sí, de eso se ponen magníficos opositores, porque es muy fácil destruir. Así, claro, criticar, no hacer nada, no tener que responder. Eso así pasa en nuestro país. Aquí en nuestro país de frente también, para no votar corriente, ¿cierto? Usted le ha tocado duro a Milei. Sí. Esperemos que ahorita en las de noviembre, que son nacionales, sí, cambie la estructura. Ojalá que sí. De todas maneras, él está haciendo unos cambios muy complejos, muy profundos, que requieren tiempo. Él tendría que estar pensando, él, con su movimiento, que, bueno, ¿y quién sigue? Aspirará a la reelección, tendrá un segundo a bordo, porque es que no, lo que está haciendo, en media hora se lo acaban. En media hora se lo acaban. Alguien decía en estos días, hablando del tema, es que los gobiernos buenos, en términos económicos, no hablemos en términos económicos para no meterlo en Honduras, usualmente organizan el desastre de otros y le dejan la casa organizada que llegue otro a seguir haciendo desastres. No, él tiene que buscar la reelección. Además está permitida la reelección. Sí, claro. Y si no la logra, pues se perdieron estos años. Se perdieron estos años. Así es, con todas las tristezas del mundo. Pero tiene que buscar la reelección. No le queda más remedio para consolidar el proyecto. Tal cual. Así es, se requiere. Porque después de 8 años ya sí puede pasar otra cosa, pero que estos 8 años sean de transformación de un país como Argentina, que además es rico en el tema agrario, ¿no? Es que acordémonos que antes de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era la séptima economía del mundo. Por Dios, es que no estamos hablando de poca monta. Y era el principal productor mundial de trigo, de soja, de un montón de cosas importantes. Y se lo comieron. ¿Quiénes? Los peronistas. Los peronistas. Y después los kirchneristas. Sí, claro. Que son como una cosa ahí toda extraña, sí, ¿cierto? Sí. Ahora, con unos procesos muy complicados en la mitad. Porque recuerden, entonces venían de unos procesos democráticos, con ciertos autoritarismos complejos en el decenio del 60, 70, 80, mal contados, con unas cosas muy complicadas. Después se reinstaura la democracia, pero con una figura muy especial. Es que estos países son muy charros. Entonces, el motivo del golpe de Estado es que hay que tumbar a Perón, pero el motivo para reconstruir la democracia es que hay que montar a Perón. ¿Cierto? Nos pasó igualito que con el Frente Nacional aquí. Y después a la esposa. Sí, claro. Entonces, uno como que no sale de una, ¿cierto? Entonces, el causante del desastre después es El Salvador. ¿Y eso cómo se entiende? ¿Eso pasó aquí? Sí, claro, el Frente Nacional es eso, cantado. Entonces, falta madurez política. Después, en Colombia, el Pacto de Benidorm generó el Frente Nacional, sí, y siga la fiesta. Y siga la fiesta, los mismos con las mismas. Eso sí, con unas reglitas que nos permitan presentarnos distintos, ¿cierto? Acordate de la alternación y la paridad, que todavía no hemos como superado mucho eso.
Eso es una cosa muy complicada. Una cosa complicada, porque Sí. además se entronizó. Está enraizado. Pero sigamos en Argentina. Sí. Entonces, pedir reelección. Sí, yo sí pido reelección. Yo también. Hay que pedir. Entonces, estamos de acuerdo en Argentina. Sí. Vámonos, hombre, para Uruguay. Mm, Murió el líder de izquierda, Así es. Mujica. Mojica, José Mojica, Sí. que además ese hombre mató gente y puso bombas en las fotos de él cuando era guerrillero. Así es. Y después le perdonaron todo. Tal cual. Yo diría que en esto hay que tener un poco de libre pensamiento, ejercicio de tolerancia y sobre todo respeto por los pactos que se firman. Ah, sí. Es que los procesos de paz, lamentablemente, hay que hacerlos con los enemigos. Yo quisiera un proceso de paz con vos. Paz Pero con paz. lo hacemos en 32 segundos, ¿o no? Claro. Y quedamos de amigos y nos damos picos y todo. Pero contra el enemigo o con el enemigo, la cosa es muy difícil. Ahora, recordemos que la historia es una cosa muy compleja. Usualmente las guerras arrancan cuando la gente se para de una mesa. Se para de una mesa. Hay un despelote y vuelven a terminar en una mesa. Hay un despelote y bueno, tener una mesa. Hoy, coincidencialmente que estamos grabando este programa, estamos en ciernes dizque de la paz que se logró en Gaza. Ojalá, A mí me gusta. pero ojalá. Pues yo en eso no soy nada optimista, cero optimista. Es que acuerde que en esos conflictos un solo disparo daña todo, ¿no? ¿Y quién sabe quién dispara? Pues que es Hasta, otra cosa bien hasta los complicada. enemigos del acuerdo disparan. Pero es que no mataron al primer ministro de Israel, no mataron al presidente de Egipto cuando lograron la paz en su momento, ¿cierto? ¿Se acuerda el nombre? Anwar al-Sadat. Anwar al-Sadat, que fue ¿te acuerdas de la matada tan horrible? En pleno desfile militar, se bajan los militares de un carro. Sus plenos oficiales. No, por Dios, no se puede creer en nadie, por Dios. Y después, ¿Y a Gandhi quién lo mató? así, Igual. sí, claro. Entonces es una cosa muy dolorosa y hay que saber que los enemigos de la paz están agazapados. El único atentado que no creo es el del dron de Maduro. Allá. Por Dios, una papeleta ahí que estaba mal tirada. Ya mal montado también, ¿no? No, por Dios. Pero en eso, el concepto de paz es un concepto, pues primero que hay que respetar y hay que buscar. Pero nos hemos acostumbrado a que paz sea ausencia de guerra. Y nace, por ejemplo, un concepto de un señor que se llama Nicolás Spikman, que es un geopolítico holandés, que se asiló en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y define la paz de una manera muy triste. La paz es el momento de tiempo entre dos guerras. Bueno, eso ocurrió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y póngale todas, Sí. todas. Más largo el periodo de tiempo o más cortico, pero Hay alguien que queda aburrido y vuelva a intentar... que vuelva. Entonces, una pregunta boba, viajemos, vamos y venimos. En Gaza mataron 100.000 personas. Estoy redondeando ese número, jamás se va a hacer. No habrá 100.000 personas con ganas de venganza. O 100.000 familias, perdón, con ganas de venganza. Yo sí creo. Es que yo creo que nosotros, usted es muy querido y yo soy muy querido, pero no somos pichones de arcángeles. Somos humanos con pasiones. Y si a mí me matan mi papá y mi mamá, pues esa cuenta está por pagar, por cobrar. Estás como los guajiros. Pues. Ah, sí, tal cual. Bueno, sigamos entonces en Uruguay. Mujica muere porque se están alternando casi lo que los gobiernos y sin problema. Sin problema. Uruguay ha sido un país muy, comillas, civilizado, aunque también pasó por el proceso militar, pero tiene muy poquita población. Sí, son 4 millones de habitantes. Su tema se estaba convirtiendo en el tema demográfico. Tiene más habitantes afuera que adentro. El concepto de remesa sostiene ese país. Su industria es muy poca, muy pobre. Todavía la parte agropecuaria es importante. Fue importante en el sector textil Sí, claro. y del cuero. Ya no. Ya no. Cuando empezaron las maquilas y esas cosas, eso nos apoyó a todos por parejo. Pero uno podría decir en clase de discusión, una opción de vividero podría ser Uruguay. Demasiada calma para mi gusto. Demasiada calma. Entonces necesitamos esas peloteras pues, para estar tranquilos. Muy bien, hombre. No me digas. Muy bien. ¿Te acordás que le preguntaron a Freud, nada más que a Freud en su momento, doctor Freud, nosotros que estábamos en plena época del romanticismo, en plena época de paz, ¿por qué nos metimos en esta guerra que después la bautizaron como Primera Guerra Mundial? Es que nos aburrimos de tanta paz. Así es. Nos aburrimos de tanta paz. Esa es la respuesta de Freud. Estás como vos. No hay nada más que hacer. Sí. Paraguay, ¿cómo lo ves? Paraguay tiene una raíz militar muy complicada. Muy complicada. Acuérdense de Stroessner por allá.
Esto duró casi 40 años, ¿no? Y eso le pega a varias generaciones, ¿cierto? Es un país también pequeño, es un país que ha sabido manejar unos problemas limítrofes complicados. Recuerden que cuando la guerra del Chaco, Paraguay fue casi que acribillado pues, por Brasil y Uruguay Y Argentina. y Argentina, que nosotros en Colombia... Era la triada, ¿no? Eso. Colombia fue el país de Sudamérica que alzó la voz en favor de Paraguay. Por eso en Paraguay nos convidan, nos respetan, nos quieren y nos agradecen. Es más, no sé si todavía estará vigente, habría que confirmar. Nosotros teníamos el derecho en agradecimiento a una ciudadanía pasiva del Paraguay, que no era sino decir que yo quiero ser ciudadano del Paraguay, siendo colombiano, y me lo otorgan inmediatamente. Sí. Pero por ese factor. Habrá que verificarlo. Por Sí, ese todavía factor. sigue vigente, ¿no? Sí, todavía sigue vigente. Pero, bueno, es que acabaron casi con todos los hombres allá. Las claro. mujeres reconstruyeron el país. Así es que eso ¿Qué temple el de esas mujeres? admirable, admirable. Y allá también hay unas grandes raíces aymara o aymara que mencionábamos en programas anteriores. O sea que allá hay gente, y allá hay cultura, y allá hay como capacidad de resiliencia que se dice ahora. Sí, eso está bien. Sigamos. Brasil. Brasil está muy polarizado. Lula es una persona que a mí me parece un personaje importante. Yo admiro mucho de Lula su primer gobierno, su programa de gobierno, Antonio. Medio hojita. ¿Cuál es su programa de gobierno, señor Lula? Soberanía alimentaria, autonomía energética y administración apropiada de los recursos minerales. No más. No más. Y subió, duplicó la clase media. Aumentó la capacidad de poder adquisitivo interno y fue competitivo. Lamentablemente, dentro de esos movimientos complicados, la persona a quien él designó como sucesora, doña Dina, metió la pata con enredito, ¿cierto? Sí. Entonces lo desprestigió. Y en este momentico, ya estando más mayor, llamémoslo así, Y más enfermo. le está tocando esa situación compleja de polarización con el señor Bolsonaro, que de todas maneras representa una fuerza muy importante allá, muy importante, que acaba de ser condenado por la justicia brasilera. Pero eso también son actos de venganza, porque él fue condenado también. Ah, no, entonces yo tomo y usted toma, ¿cierto? Sí. Repartámonos intercambiamos celdas, ¿cierto? Para no votar corriente. Pero Brasil sigue siendo un país muy importante. Tiene una inercia muy especial. Y es una economía muy grande. Su aparato industrial es grande, tiene unas ventajas por ahora, sin Trump, arancelarias importantes. Muchas ensambladoras de automóviles del mundo están allá, así como también algunas empresas de chips y de microcircuitos, de partes eléctricas y de cosas médicas, y de andamiajes médicos, fuera de su agricultura, pues, que es importante. No puede olvidar Brasil, café. Pero allá uno va a Sao Paulo, y se notan las diferencias sociales. Es que se dice que el país más, ¿cómo es que es el término correcto? De más sentidos contrarios, muchos ricos y muchos pobres, es Brasil. Es que a uno le toca, por ejemplo, cuando va a las ciudades, o en Río de Janeiro, por ejemplo, aquí hay una urbanización, La Macha, y hay un muro, y aquí favela. Eso sí, tiene una característica. Los domingos se encuentran todos en la playa. Claro, y comparten y juegan fútbol. Tal cual. Y el fútbol es importante. Yo creo que parte de las dificultades que ha tenido Lula son las dificultades de la selección Brasil, ¿cierto? Que puede que ahora con Ancelotti la cosa se mejore, pero es que eso allá es un problema de orden público. Sí. Eso es nacional. Es que para ellos es eso. Sí, esa es la que la inflación se desbarate es otra cosa distinta, pero que Brasil sea fuera siquiera finalista del Mundial. Tiene que ser. Sí. Si quieren paz. Que quieren paz, si no, están perdidos. Sí. Entonces, bueno, esperemos Bolsonaro si logra salir de esta, que no creo. Yo no creo. Lo van a, además porque fueron actos muy evidentes. Y la legislación de allá es un poco distinta. Recordemos que ya también, a diferencia de Norteamérica, porque acuérdense que lo de Trump y su Congreso... Y más o menos igual. Tal cual, allí la raíz militar es muy importante. Allá hubo un señor general en 1964, no lo sé pronunciar, Golbery da Couto et Silva. Él fue el creador de una cosa que llama la doctrina de la seguridad nacional. ¿Recuerda cuando estábamos en nuestros ejercicios militares en la brigada? Bueno, entre otras cosas, en aquel programa que hablamos de Sucre, se me olvidó comentar que tal vez las primeras cosas que hicimos juntos fue en el año 1985 o 1986, cuando hablamos de la llegada de Bolívar cuando cruzó
arriba de los Andes para Sí. llegar Páramo de Pilba, para llegar a Páramo de otro. Pilba, para llegar con sus tropas destruidas a esa batalla del Pantano de Vargas y la de Ah, Boyacá. esto es una cosa, que es una epopeya de aquel Que lugar. esa fue una historia muy bacana que contamos allá. Ey. Obviamente vos más erudito contaste muy bien esa historia. Eres una epopeya a la macha. Sí. Cuando uno va a la biblioteca, al Museo Nacional, allá hay un gran mural donde está exhibido el pasaje del Páramo de Pilba, Sí, ¿cierto? ahí se ve. Que uno ve esa cosa, por Dios, antes. Le da uno frío. No, por Dios, ¿cómo sería esa pobre gente por allá? Bueno, Brasil, entonces vemos que tenemos problemas también de polarización. Sí, pero íbamos con Golbery. Ah, sí, Golbery. Entonces, acuérdate que hay seguridad nacional, hay teoría de la seguridad sola y hay doctrina de la seguridad nacional. Doctrina de la seguridad nacional. La teoría de la seguridad nacional dice que el enemigo es externo. La teoría de la seguridad dice que el enemigo puede ser interno. Pero la doctrina de la seguridad nacional, doctrina que es construida por ellos, es el modelo de Estado construido por militares. Por militares, que fue el que manejó a Brasil del 64 al 80, mal contado. Es que estuvo... Pero ¿qué pasó? Es una cosa muy bonita como anécdota. Se convirtió en el país más endeudado del mundo. Eso sí, no se perdió un peso, dicen ellos, porque todo fue para infraestructura. Entonces, el pensamiento de los militares era, los puentes no se los llevan, los puertos no se los llevan, las autopistas no se los llevan, los aeropuertos no se los llevan, los ferrocarriles no se los llevan, ahí están. Y eso fue lo que impulsó el desarrollo interno, porque es que eso es una cosa muy macha, es que es un territorio enorme, y la mitad selva, pues la mitad no, 3/4 partes selva, que eso es su mayor tesoro y su mayor peligro, ¿no? Porque es que un día de estos que se pongan de acuerdo las 3 o 4 potencias del mundo y digan que eso es de interés prioritario para la supervivencia de la humanidad, invaden a Brasil. Pero no es tan fácil un país de 220. Sí, pero pues, se juntan Estados Unidos, China, India y la Comunidad Económica Europea, está hablando bobadas, ¿cierto? Y dicen, es que a usted en Brasil le quedó grande manejar la Amazonía, nos vamos a quedar sin oxígeno y sin agua, porque después ellos se tiran como víctimas, ¿cierto? Ellos son los que están acabando con eso, pero entre 20 años son los que van a salir como los salvadores. Váyase usted hoy para el territorio de la Amazonía con Leticia en Colombia. Qué tristeza, no hay puerto, no hay nada. Eso es, va a montarse usted la tabla que no, le da en la cabeza. Ya los clavos se zafaron y todas las cosas. Una cosa de locos. ¿Se acuerda que el concepto de, como este programa es para hablar de un montón de bobadas, cuando nosotros estábamos estudiando se hablaba de fronteras, que eran los límites fijos. Hoy se habla de umbrales. Umbral. Umbral es como la frontera y un poquito más, un poquito menos, ¿cierto? Uno va a Leticia y se siente en Brasil. No, es que pase usted esa piramidita y ya hay jardines y cosas bonitas. ¿Cierto? Entonces, ¿usted de cuál soberanía está hablando? ¿De cuál soberanía está hablando? Y lo mismo pasa con algunos lugares de Venezuela. Y pasa igual con Perú. Pase ahí el río Amazonas, ahí está en Perú. Muy bien, sigamos. Entonces, hay riesgos de Brasil. Hombre, ya tuvimos un presidente que ganó con una ventaja inmensa, que después fue rico, que le gustaba la ostentación y... Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Era un artista. Era un artista, manejó muy bien las relaciones internacionales, posicionó a Brasil, que eso también es una estrategia. Usted tiene que saber, usted es el presidente representante de un país. Usted en la actualidad se siente representado por Colombia, en Colombia. Yo no. Yo tampoco. ¿Cierto? Entonces, un país necesita que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que alguien va afuera y lo va a representar bien. Uno no puede sentir ni pena ajena, ni esperar cuál va a ser la babosada del día de hoy. Qué miedo, ¿no? No, por Dios, es que yo no puedo ir a tu casa sin permiso a meterme a la nevera. Pues, estoy dando un ejemplo muy bobo, pero eso, es que eso es como mala educación, diría mi mamá. Collor de Mello fue destituido, ¿no? Sí, claro, por incompetente, pero hacía un montón de cosas bien hechas. ¿Cómo lo eligieron? Yo no me explico. No, pues coyunturas políticas. Eso no hay nada más que hacer. Así como aquí han elegido un montón de cosas. A mí me preguntan por ahí de vez en cuando, hombre, doctor Pedro Juan, ¿y usted cuál cree que es el mejor presidente que ha tenido Colombia? Y yo digo, Simón Bolívar, para que no nos perdamos. Ya. No más. No más, no había más. Simón Bolívar. Lo que pasa es que lo utiliza tanto Maduro y este otro que... Ah, sí, pero una cosa, Maduro y este se van. Bolívar queda. Bolívar queda.
Bolívar. Hombre, bueno que fuera Maduro, ¿no? Todo es cuestión de tiempo. Todo es Pero cuestión de tiempo. necesitamos un tiempo más cortico. Hoy yo creo que ha recibido una noticia desastrosa para él, que es ¿cómo se llama eso? El otorgamiento del premio Nobel a su principal opositora, María Corina. ¿Sí? María Corina Machado. Sí. Yo personalmente creí que se lo iban a dar a Trump. Yo no. Mm. Nunca lo creí porque era demasiado ostentoso para el mundo. Era mejor una figura como María Corina. Pero se lo van a dar. Te aseguro que lo van a no, dar. el año entrante es posible. Se lo van a dar. Pero listo, simbólico, bien, pero eso es una bofetada para el régimen. No, pues ahí quedaron como... Eso es una bofetada, pues yo no sé cómo va a reaccionar, ¿cierto? Yo como mínimo, estoy hablando espontáneamente, yo siendo Maduro, hoy rompo relaciones con Noruega. Pues de una. Pero es que para seguir haciendo cosas locas. No es capaz. ¿Cierto? Y me declaro en emergencia, pues, porque es que eso ya es de frente todo el mundo en contra, hermano. Ya. No él debería hacer una cosa, hombre, aquí lo sugiero yo aquí pobremente. Hombre, váyase para otro país que lo reciban con su platica, pero váyase, hombre. No friegue más ese país, no le haga más daño. Sí. Y llévese a Diosdado, por favor. Ahí hay como todo se vuelve novela, y uno no sabe sino la mitad de la mitad, y lo que los medios de comunicación le entregan a uno. Y todos los medios de comunicación tienen dueños, o sea que todos los medios de comunicación tienen información intereses directa de venezolanos que viven allá, que tengo contactos de negocios con ellos, y es un desastre. No, es que no es un desastre, no lo puede salvar nadie, pero lo que es claro es que para él no es tan fácil salir, es que él está secuestrado adentro también. En estos días han escrito sobre eso, y yo estoy de acuerdo. Es que ese cártel complicado, mientras él esté como figura poniendo la cosa, están cubiertos. Él se va. No, él va a tener que salir escondido también. Pero escondido de todo. De todo, sí. De amigos y de enemigos, pues es una cosa al escondido por allá. Y posiblemente más de los enemigos del cartel. Sí, claro, por Dios, es que estamos hablando de cosas muy graves, muy graves. Distintas. Debe estar desesperado. Con Venezuela, de todas maneras, nos une una historia que es una hermandad. Hay una canción de Roberto Carlos que es muy bonita, que se llama Cóncavo y Convexo. Esos son Venezuela y Colombia. Ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Estando yo en la Cámara de Comercio de Medellín en el 2000, números redondos, estamos en muy buenas relaciones, propusimos una cosa muy extraña, que hoy le están proponiendo, pero de manera distinta. Ahí está, no hay lo que busquen. Cuando uno está en Cúcuta y pasa San Antonio del Táchira, usted no sabe si está en Colombia o en Venezuela. No. La misma gente, la misma ropa, los mismos vallenatos, los mismos carros, la misma comida, la misma, se casan los unos con los otros, no sé qué. Estábamos en otras épocas. Eso fue previo a Chávez. ¿Por qué no declarar formalmente una zona franca binacional? Porque es que mira que estos han tratado de hacerla, pero de una manera distinta, es para los carteles y todo. Pero por eso estoy hablando de esa época, de esa época. Y post esta época, porque esto tiene que pasar. Demora 10 años, 5 años, media hora, yo no sé cuánto, pero tiene que pasar. Es la manera mejor, primero acabar con el contrabando, las rutas ilegales que seguirán para todo. Lo otro, formalice una cosa que ya está organizada, hombre, por Dios. Es que ellos compran la comida de nosotros y nosotros compramos los combustibles de ellos y viceversa. Dependiendo del valor del uno o el otro, yo me acuerdo que uno iba a Cúcuta y pasaba a Táchira ahí a traer regalitos. Hágalo bien hecho, como todo, hágalo bien hecho. Reglas de juego claras, que a favor, que en contra, sanciones y potencialidades. Ahora pasamos muy rápido sobre los países del sur. Acuérdense del problema limítrofe que tenían Uruguay, Argentina y Brasil. ¿Cómo lo resolvieron? Gracias a una idea de los militares de Brasil. Construyamos la represa de Iguazú. Y las utilidades las partimos en tres. Entonces, un lugar de frontera que era conflictivo se convirtió en una inversión tripartita. Y ahí están las tres ciudades. Claro. Ford de Iguazú, Ford de Brasil y la otra Argentina. ¿Cómo se llama? Muy bonito, además todas. Todas, pero es cuestión de voluntad. Es que alguien decía por ahí con alguna sorna que ¿por qué este señor no hace esto? Porque de pronto se resuelve el problema. Aquí nos encanta tener problemas para justificar acciones. Es que los problemas van para resolverlos. Sí. Y requieren
iniciativa, creatividad, voluntad para hacerlos. ¿A quién se le ocurre el pepazo hacer una bendita hidroeléctrica? A un señor muy extraño por allá. Y los otros le pararon bolas con generosidad, pensando en un futuro. Porque una cosa que también tenemos que decir muy claramente, y esto se los digo a todos de frente, en Colombia, después de Bolívar, no hemos tenido estadistas. Es posible que hemos tenido buenos presidentes. ¿Estadistas? ¡Ninguno! Yo creo que Carlos Lleras, No, se quedó muy parroquial. Su mayor apuesta fue el Pacto Andino, cuya mayor realización es cambiarse el nombre por el de Comunidad Andina de Naciones. Es su mayor realización. Pero no, él hizo cosas muy interesantes. En lo local, pero de proyección no. Pero es que Bolívar también hizo cosas muy bonitas, pero Pero pues todo hizo cosas muy bonitas. fue derrotado y todo. No, pues, no, pero si a eso vamos, entonces no hay historia, porque derrotado a Benofis, derrotado Genghis Khan, derrotado Napoleón, Julio César, Alejandro, hasta el diablo. Al final todos son derrotados. Todos, es que finalmente, ¿qué es ganar? Hombre, ¿sabe cuándo se gana? Cuando usted administra un país bajo el concepto de servicio público, de servicio a la comunidad, que crezca esa comunidad. Eso es ganar. Y no necesita ser emperador. Hay un señor de apellido Tombey, un historiador del Berriento. El hombrecito dice que él y sus círculos pues, intelectuales franceses de historia, que desde que hay registros históricos, la humanidad ha estado en guerra el 95% del tiempo. 95% del tiempo, que es ganar. ¿No le parece? Pues tener una fiestica chiquita por muy poquito tiempo, pero eso no dura. El enemigo, el envidioso, yo no sé, los herederos. Los tiempos de paz son muy pocos. No, muy pocos, muy pocos. Pero, Antonio, nos enredamos en un lugar como Antioquia en los procesos de sucesión entre los fundadores de las empresas y la segunda y la tercera generación. Sí. La cosita casi chiquita. Vamos a decir de países o de imperios, hombre, por Dios. Y esas peleas entre familias. No. Nos queda grande la grandeza, hombre. Nos queda grande la grandeza. Es que, pero muchas veces es más fácil arreglar el grande que el chiquito. Sí, claro, los chiquitos muy cosquillositos. Es una cosa de pasión ahí que no cambia nadie. No. Cambio el grande es un tema económico, un tema rural, y se organiza. Y se supone que tiene una mente un poquito más amplia, se supone. Sí. No, el chiquitico, eso es pelea de sirvientas, hombre. Así es. No se supera. No se supera, no. Y son unas cicatrices y muy viene complicadas. muchas veces desde que se educan los hijos con la familia. No, me María, por Dios, hombre. Cosa loca. Pues tenemos que hablar de educación. Hombre, los sentimientos. Los sentimientos y los intereses. Y los intereses. Es que, acuérdate. Y las capacidades, que también es otro problema. Uno se prepara más que el otro. Sí, claro. Porque cuando en un país como Colombia el único requisito para ser senador es ser colombiano. Y tener 28 años, 25 años. Ave María, por Dios y por la vida. Hombre, entre otras cosas, uno debe ser juez de la República después de los 50. Claro, después de haber hecho otra trayectoria. Claro, que haya sido profesor, que haya sido, que haya escrito, que un juez de 23 años que sale de una universidad. ¿Qué criterio tiene? Ninguno. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Pues, cada cosa en su lugar. Pues, yo no me dejo operar del corazón por un médico recién regresado. No, que riesgo. No. Puede que sea muy bueno, pero la única seguridad. El primero mi seguridad. Primero. Tiene que llegar a un consciente y no se da cuenta. No, pues ya, sí, después de un accidente bien macho, que dispongan de uno, pero por voluntad propia no. Por voluntad propia no. Pedro, salgamos de Brasil. Vámonos para Perú. Pero lamentablemente se enloqueció, hombre. Se enloqueció. Ese país venía más o menos bien hace unos 14, 15 años. Hasta Fujimori. Sí. A mí me da mucho temor de los gobiernos que muestran resultados en el corto plazo, y ahora hablábamos de Milei, y es como mi mayor temor. ¿Por qué? Al principio del gobierno de Fujimori todo el mundo lo aplaudía. El primer gobierno. ¿Cierto? Porque arrinconó pues ese sendero luminoso y todas las cosas, ¿cierto? Y después, pues, o no tuvo segundos, o su partido se enredó, o él adquirió un poder en demasía, eso se le salió de las manos. Y tuvo un asesor perverso. Sí, señor de por allá. Montesino. Qué cosa tan horrible. Ahora, no se nos puede olvidar, porque todo hay que contextualizarlo, que en ese momento histórico los capos de la droga estaban en el Alto Perú, Bolivia, Ruta Perú,
ruta Ecuador, ruta Colombia, salga. Esa es otra cosa distinta, porque es que uno como que cuando conviene habla del narcotráfico y cuando no conviene entonces no pasa derecho. No, es que hay una coadministración, eso guste o no guste, política, económica, social, una co. A él le tocó muy duro eso. De ahí para adelante, después de que lo depusieron, ¿quién quedó? Uno No. con una sombra de esas. Una rotación permanente, No. todos en la cárcel. Todos en la- Toledo, No, el pues otro no. presidente que murió y se suicidó cuando Sí, iba para la claro, cárcel. Alan García. Alan García, Alan García. Además, Pedro Castillo. Castillo. Eh, Dularte, que fue tumbado ayer, bendito sea el Señor. o en estos días, pues. Y además hay una cosa que es como distinto a los partidos políticos en Colombia. Perú es más parecido a México en ciertas cosas, aunque allá había un monopartido que era el PRI, y aquí había dos, entre ellos el APRA, que era el de Alan García, que son partidos fundamentalistas. Son partidos que ellos tienen la razón per se. Per se. Usted va a ver cuál es su diferencia ideológica. Muy poquita. Cuando habla de algunas cosas sociales, de cómo está el tratamiento de los indígenas, de algunas cosas mineras, pero de resto, eso es para ellos, para ellos, para ellos. Y el APRA es el que tiene la razón, como el PRI era el que tenía la razón, temporalmente, porque todo se acaba. Todo acaba. Muy bien, ¿cómo vamos a acabar este programa de hoy? Bendito sea el Señor. Muchas gracias en este conversatorio con Pedro Juan, ¿no? Bendito sea el Señor, doctor Antonio. Siempre es un placer estar aquí, aprovechando estos Volveremos, momentos. virtual Volveremos. o presencial. Así lo haremos. A ustedes muchas gracias. Gracias.